¿Ok? Ya, perfecto. Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al espacio de entrevistas ambientales. En esta nueva oportunidad tenemos como invitado al doctor César Ipenza, destacado abogado peruano, especialista en Derecho Ambiental. El doctor Ipenza cuenta con una maestría en espacios protegidos por las Universidades Autónomas y Complutense de Madrid y una maestría en Gestión Pública y especializaciones en Derecho y Políticas Ambientales y Biología de la Conservación. Ha sido asesor del primer ministro del Ambiente del Perú entre los años 2009 y 2011 y también 2016-2018. También ha sido miembro del Consejo Directivo del OEFA durante los años 2011-2013 y miembro del Consejo Directivo del CERNAM entre los años 2017 a 2020. Ha investigado y publicado libros sobre materia ambiental, también, sobre todo en particular sobre delitos ambientales. Ha recibido también importantes reconocimientos como el primer lugar del Premio Mundial Alexander Keith, otorgado por la UICN en Derecho Ambiental, y actualmente es profesor en diversas universidades de pregrado y posgrado y líder de fortalecimiento de capacitaciones del proyecto Prevenir de USAID. ¿Cómo está, doctor Ipensa? Buenos días. Primero que nada, quería agradecerle por la invitación a Norma Ambiental, que es un espacio liderado por profesionales jóvenes en materia ambiental, muy interesados en esta rama. Y primero, a manera introductoria, antes de iniciar las preguntas referidas al tema sobre minería ilegal, querían ver un poco, que nos contara un poco cuál fue su interés o cómo se aproximó a los temas de derecho ambiental y en particular a los delitos ambientales. Muy buenos días con todas y con todos. Muchísimas gracias a Norma Ambiental por invitarme a este espacio de reflexión. Y bueno, cuando uno recuerda su trayectoria o el camino que han dado, ¿no? Yo particularmente recuerdo que tenía 7 años y conocí mi primer área natural protegida aquí en Oxapampa, en Villarrica, de donde yo soy y donde vivo actualmente, y era el bosque de protección San Matías San Carlos, ¿no? Y uno en esa curiosidad de descubrir qué hay detrás de estas figuras de conservación se pregunta qué relevante tienen estos espacios para la sociedad y descubrí que había mucho por hacer en torno a este patrimonio natural nuestro, eh, y por eso también mi maestría fue sobre áreas protegidas, ¿no? Entonces creo que de alguna manera me vinculé a lo legal, pero también a la necesidad de generar condiciones propias para hacer viables estos espacios, para generar condiciones de bienestar para la humanidad. Entonces, la labor de todo abogado ambientalista creo que aspira hacia ello, ¿no? A generar mejores condiciones no solo para la generación actual, sino también para las generaciones venideras o futuras que llamamos bajo el enfoque de sostenibilidad, ¿no? Perfecto, sí, eso es muy importante lo que señala, ¿no? La idea de tomar en cuenta las generaciones futuras, ¿no? Y sobre todo que se habla mucho en el tema de cambio climático, pero también puede abordarse diferentes temas, sobre todo desde su experiencia con este acercamiento en ANP en Zapampa, que es importante nuestra aproximación que son justamente los espacios más representativos en biodiversidad en nuestro país. Y justamente ahora llegando un poco a las preguntas sobre minería ilegal, justamente hay un caso en particular que hemos visto que se han llevado a cabo diversos operativos contra la minería ilegal, sobre todo en la zona de La Pampa, ¿no? En Puerto Maldonado. Quería saber al respecto cuál es su opinión sobre la actuación que ha venido generando los diferentes agentes del Estado, llámese la FEMAS, la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, la PNP, entre otras autoridades. ¿Cómo usted puede, desde su posición, cómo podría ver una mejora entre diferentes competencias de las distintas autoridades, sobre todo en estos operativos, ¿no? Bueno, en principio yo siempre veo con una con mucho optimismo la labor que realizan nuestros operadores de justicia, ¿no? Pero esto requiere siempre mejoras, ¿no? Y tenemos que entenderlo también en un proceso de progresividad. Miren, cuando empieza la Fiscalía el 2008, la existencia de las fiscalías ambientales, no teníamos fiscales propiamente con las condiciones. Hoy en día tenemos un gran número de importantes fiscales y uno cuando ve a los fiscales, para mí sus resultados son sentencias, más allá de solo intervenir, porque para yo destruir una maquinaria no necesito una persona experta en hacer una teoría de la investigación, ¿no? Entonces, para mí lo más importante y el resultado de un fiscal o de una fiscal
es las sentencias que logra, porque se ha visto que ha hecho un trabajo de investigación, de aplicar el conocimiento, de desarrollar una teoría de investigación de un caso concreto, y por ese trabajo logra un resultado que es una sentencia al final, ¿no? Entonces, veo que hay las condiciones, ¿no? Pero también veo que esta labor no es necesariamente la suficiente, ¿no? Más aún porque no, la labor del fiscal no es sola, tiene que ir con los agentes de la interdicción, que llamamos la policía, la marina, ¿no? Y muchas veces hay situaciones donde se denuncia hechos de corrupción y creo que ahí también toca prestar atención por parte de nuestras autoridades, particularmente dentro del Ministerio del Interior, dentro del Ministerio de Defensa, que genere las condiciones para evitar esas situaciones de denuncias o de suspicacias en torno a las acciones de intervención. Lo que ha sucedido en La Pampa me parece un caso importante de resaltar por lo que representa, ¿no? Cómo un grupo de ilegales empiezan a cuestionar el rol del Estado que tiene. Claramente ahí es ilegal, no hay posibilidad de formalizar. Para mí, y con mucha preocupación, veo estas alianzas con el Poder Ejecutivo al más alto nivel, con el presidente de la República, ¿no? Y curiosamente esto sucede posteriormente, ¿no? Con pedidos de ampliar, de abrir nuestro territorio para que haya más zonas permitidas para la actividad minera en Madre de Dios, donde está prohibido, ¿no? Entonces uno empieza a reflexionar y dicen, esto necesariamente es casual, ¿no? Y ve que no lo es o que hay indicios que no lo son, ¿no? Entonces también ve que, por ejemplo, a los días se modifica el marco jurídico, se flexibiliza el marco jurídico, se emiten decretos supremos bastante confusos, ¿no? Y en ese desorden se aprovecha para el desconocimiento de las normas incluso, ¿no? Entonces es lo curioso que uno ve y siente que hay una situación de desatención, de flexibilización por parte del gobierno actual, ¿no? Y que no es posible permitirlo, ¿no? Y creo que toca lo ilegal sancionar y perseguir. Pero no solamente ya toca desde lo penal, desde lo operativo en el territorio, sino también el uso de otras técnicas importantes que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, el uso de la inteligencia financiera a través de la unidad de inteligencia financiera de la Superintendencia de Banco y Seguro, el trabajo colaborativo que pueden realizar las fiscalías especializadas en materia ambiental con las fiscalías, por ejemplo, de pérdida de dominio, que tienen resultados mucho más efectivos atacando el mayor interés de, los mineros ilegales, que son el patrimonio, ¿no? Luego, también mecanismos de colaboración con las fiscalías contra el crimen organizado. Creo que allí hay un tema pendiente hacia donde debiéramos transitar, pero sobre todo generar las condiciones óptimas para que nuestros operadores de justicia, concretamente la Fiscalía, pueda realizar esta labor. No es posible que se realicen interdicciones sin los mecanismos adecuados, no es posible que se realicen sin el acompañamiento de la policía o de las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, todo esto requiere un abordaje mucho más integral, pero no solo desde lo ambiental, sino desde lo social, pero también desde lo económico, ¿no? Perfecto, sí. De hecho, es justamente cuando se habla de no solamente la mirada de la figura de interdicción, hay que entender que no solamente hay trabajo solamente de autoridades a nivel de ambiental, ¿no? Sino también hay inclusive empresas de AICAP, hay autoridades diversas, ¿no? Pero justamente hay un punto que usted señaló sobre el tema del proceso de formalización, y quería ir detenerme un poco, porque como bien sabemos, este proceso se ha ampliado hasta 31 de diciembre de 2024, y yo quería saber si en estos 3 años que aproximadamente queda, se podría replantear o qué aspectos debería considerarse en este proceso de formalización, tomando en cuenta de que eh, tenemos un poco menos de 3 años, pero ¿cuáles lecciones aprendidas debería tomarse en este proceso de 3 años, ¿no? Tomando en cuenta de que hay varios mineros que están en este registro y qué se podría hacer al respecto, ¿no? Para poder al final considerarlos como mineros ya formales luego de este proceso, ¿no? Bueno, en principio para mí hay una lectura errada de lo jurídico, ¿no? Piensan que la ley lo resuelve todo y en ese sentido se ha pretendido tratar de cargarle toda la responsabilidad de resolver la problemática
de la minería informal al diseño o contar con una política nacional de la MAPE, ¿no? O tener una nueva ley de la minería de pequeña escala. Yo creo que quienes nos pretenden vender eso simplemente quieren aprovecharse de esa situación de inaplicación de la ley. Porque ¿qué significa políticas o normas nuevas? Significa un proceso de reglamentación, de entender la norma y por ende de seguir operando sin cumplir ninguna condición. Y para mí las reglas pueden tener alguna deficiencia, pero pueden ser mejores ajustándolas, ¿no? Y no cambiando todo el paquete normativo que en la práctica va a generar más impunidad. Eso lo veo yo así. Concretamente creo que, por ejemplo, el REINFO, este registro de mineros en proceso de formalización, debería ser un sistema que tenga todos los controles para poder verificarse que verdaderamente quien está inscrito ha estado desarrollando la actividad en el campo, ¿no? Y no sea un espacio para aprovecharse y generar impunidad para nuevos mineros que ingresan al proceso de formalización, porque para eso ellos tienen la vía ordinaria y cumplir primero todas las exigencias y luego recién operar. Lo otro son los mecanismos de control que no existen, por ejemplo, para el comercio de oro, ¿no? A ver, supuestamente a junio del año 2021, el Ministerio de Energía y Minas aprobó o prepublicó el registro de comercializadores de oro, el RECO. Este registro no ha sido atendido por este nuevo gobierno, no ha sido publicado o aprobado. ¿Qué permitiría eso? Por ejemplo, cruzar la información de lo que yo estoy produciendo, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Porque lamentablemente en el Perú tenemos un bache, cifras más, cifras menos, se declara producción de oro 120 toneladas, pero se está exportando 170 toneladas. ¿De dónde sale esa diferencia de ese oro que se produce y se exporta? De la minería ilegal. Estamos blanqueando, estamos lavando oro de origen ilícito. Y ese registro de comercializadores de oro podría clarificarnos esto, ¿no? Y luego el tema del control de insumos químicos, ¿no? Como el cianuro de potasio, el mercurio. Claramente el Estado peruano tiene que definir una política y ser claro desde el Ministerio del Ambiente. ¿Vamos a permitir o no el ingreso de mercurio al país? Había una posición que para mí estaba clara que era no, pero en los últimos años, ¿no? No estoy hablando solo del gobierno actual, sino del anterior, ¿no? Que han permitido el ingreso de cerca de 70 toneladas de mercurio al país, ¿no? Y con todo lo que ello representa y el impacto que genera en esta actividad, lamentablemente sin control, ¿no? Entonces, aquí se pueden generar, no sé, incentivos positivos, por ejemplo, aquellos mineros que no usen mercurio, y claramente está en manos del Poder Ejecutivo. Cosas concretas y puntuales que se puedan hacer viables, ¿no? Particularmente desde el proyecto Prevenir de USAID, nosotros hicimos un estudio donde evidencia la vinculación de corrupción en la minería de pequeña escala. Claramente se han establecido 11 riesgos de corrupción a lo largo de la cadena de valor, y sobre esos 11 riesgos planteamos cosas concretas que se pueden hacer y no necesitan cambios tremendos en la marco normativo actual para poder hacer viable y evitar que tengamos esta situación que afecta bienes comunes, pero afecta también a la sociedad en su conjunto. No desde un tema ambiental, sino estamos hablando de temas de trata, de sicariato, atentados contra la vida de la gente en general, ¿no? Y que solo cuando estalla el conflicto recién prestamos atención, lamentablemente. Perfecto, sí, de hecho es un tema importante porque a veces desde los jurídicos se pretende solucionar todos los problemas a nivel jurídico, ¿no? Y eso es importante tomar en cuenta de que es un delito, eh, digamos, con muchas connotaciones detrás, ¿no? Y eso, ahí quería justamente, desde su mirada, como bien señaló, ahí el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, va a presentar en los próximos meses, en teoría tendría que presentarlo ya más pronto, esta propuesta, ¿no? De normativa sobre la ley de la MAPE, ¿no? De la pequeña minería y minería artesanal. No haría esto, no sería más bien una norma más a todo el compendio normativo de legislación de MAPE, o qué tan eficiente y sobre todo eficaz podría ser esta norma, tomando en cuenta que estamos todavía en un proceso de formalización, ¿no? ¿Cree usted que esta norma podría tener efectos, eh, digamos, para una mejora sobre todo de la MAPE en la Amazonía? Yo particularmente creo que no. Yo he tenido oportunidad de revisar en los borradores previos y casi es copia y pega de todo el marco jurídico y lo que hace es simplemente repetir lo mismo, ¿no? Crean figuras que al final se traducen en lo mismo y nuevamente, ¿no? ¿De qué me sirve tener un nuevo marco jurídico que luego va a demandar un proceso de reglamentación y de discusión posterior, ¿no?
que no resuelve en la práctica absolutamente nada. Creo que con las normas que tenemos, con algunos ajustes y mejoras, podría ser viable la formalización. Y para mí, cualquier posible norma futura debería partir de las cosas que ya, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha dejado zanjadas, ¿no? Y debiéramos incidir que la MAPE o la minería de pequeña escala tiene dos vías claras. El proceso extraordinario, que es la formalización minera, y el proceso ordinario, que es la vía que debieran recurrir todos aquellos que quieran emprender o hacer la actividad minera. Entonces, el proceso extraordinario debiera tener fecha de caducidad y de cierre definitivamente, ¿no? Es decir, les damos un plazo determinado y se cierra y no se vuelve a abrir absolutamente nunca más, ¿no? Y si alguien quiere hacer minería, que vaya por el régimen ordinario. Primero, que cumpla todas las condiciones que la ley señala, ¿no? Como cualquier otro ciudadano, y que luego, una vez que tenga todos los instrumentos, empiece a operar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la minería sobre cursos de agua, ¿no? El tema del uso de dragas. Claramente el Tribunal Constitucional en la sentencia 316 del año 2012, PATC, ¿no? Claramente ha señalado que está prohibido el uso de dragas. Si ya el máximo tribunal que interpreta la Constitución ha señalado esto, yo no entiendo por qué seguimos discutiendo o planteando que se incluyan nuevamente estos equipos en este tipo de actividad minera, ¿no? Entonces, claramente, cualquier norma que regule o pretenda regular algo que ya está prohibido por el Tribunal Constitucional, simplemente tendría avisos de inconstitucionalidad y demandaría posiblemente la nulidad o la inconstitucionalidad de esa futura norma, ¿no? Esos elementos yo consideraría, incidiría sobre ello, ¿no? Una consulta sobre lo último. ¿Se refiere a este tipo de minería aluvial que usa dragas, que digamos perfora y digamos los cimientos de los ríos? Se refiere digamos a eso, ¿no? Con esta, que Así hubo la es, sentencia, ¿no? claramente. Sí, claramente la sentencia está allí desde el año 2012 y así lo señala, ¿no? Que declaró Ajá. infundada el pedido de los dragueros de Madre de Dios y que ha establecido que se encuentra prohibida a nivel nacional, ¿no? Justo hablando de Madre de Dios, quería, justo viendo unos reportes del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad, que también es uno de ha sido uno de los consultores del proyecto Prevenir. Señala este Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad que la minería constituye el principal sector económico de Madre de Dios, representando más del 65% de las exportaciones de la región. Pero hay un problema, ¿sí? Que el contexto de ilegalidad, de informalidad, limita el acceso al mercado de los ingresos y a la vez impacta en el ambiente, la salud y la seguridad, sobre todo de los pobladores de esta región, ¿no? Además, la minería ilegal tiene estrechos vínculos con el crimen organizado y con delitos como el lavado de activos, el narcotráfico, la trata de personas, que es justamente lo que nos comentó al inicio de la entrevista. Pero justamente frente a todo este contexto digamos, tierra de nadie, de complejidades muy fuertes, ¿cómo modernizar la MAPE, ¿no? En Madre de Dios, ¿cómo usted cree que digamos, tomando en cuenta de ya los mineros que han sido, que son legales, que han podido pasar ya ese registro o han ido ya sea por la vía extraordinaria o la ordinaria, pero ya tienen, digamos, este estatus como minero legal? ¿Cómo pretender o cómo hacer que la minería pueda ser más modernizada en Madre de Dios, ¿no? Bueno, aprovechando el contexto, el mismo proyecto Prevenir ha hecho un trabajo de co-creación con los mineros de Madre de Dios y con el CITE Minería Madre de Dios, ¿no? Y creo que ahí hay avances tecnológicos importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema del manejo de los impactos, el uso de tecnología que evite el uso de mercurio, ¿no? Y eso existe, creo que es posible y viable, ¿no? Claramente el CITE Madre de Dios en un trabajo ha demostrado que es mucho más eficiente el evitar el uso de mercurio para recuperación del oro, ¿no? Entonces, claramente nos muestra opciones. Lo otro es manejar los impactos, ¿no? ¿Qué pasa si yo extraigo recursos, tengo que deforestar, ¿no? Y extraigo el mineral? Claramente, de acuerdo a mis obligaciones, yo debería devolver al estado anterior como lo encontré. Entonces, creo que es posible en algunos casos, pero yo no hablo de una generalidad, ¿no? Creo que cada caso es un caso particular y las operaciones, dependiendo de cada realidad o de contexto de cada parte del país o de Madre de Dios, deberán ser posibles y viables. Y para eso están los instrumentos de gestión ambiental, los IGA, los IGAC, los IGAFON en general, ¿no? Y si no, se empiezan a controlar los impactos o no se empiezan a cumplir las obligaciones ambientales, difícilmente vamos a hablar de una actividad que sea viable, ¿no? Y por otro lado, el tema del orden, ¿no? De definir, ya Madre de Dios está definido claramente dónde es posible hacer minería
y dónde no es posible, ¿no? Y claramente la zona de la Pampa o las áreas protegidas es una situación clara que no se puede hacer, o las áreas protegidas también es claro que no se puede hacer. Y partamos sobre esos temas que ya se han construido, ¿no? Pero el impulsar con conflictos o discursos, el ampliar zonas para nueva minería, simplemente lo que hacen es distraerlo el avance, ¿no? Y por otro lado, también el tema de meritocracia dentro de los gobiernos subnacionales, como las direcciones regionales de energía y minas, ¿no? No podemos seguir teniendo gente cuestionada a cargo de estas áreas, ¿no? No podemos tener gente que simplemente paga favores políticos y lo designan como director, que no conoce y no es capaz de gestionar y abordar lo que le toca, ¿no? Entonces, creo que debiéramos partir sobre esas cosas previas para más allá de aplicar mejores tecnologías o buenas prácticas, partir sobre eso, ¿no? ¿De qué me sirve el uso de la tecnología o tener la tecnología de punta si ni siquiera saben cómo usarla, ¿no? O cómo promoverla, cómo gestionarla. Todo eso demanda un proceso mucho más, una lectura más amplia y está en manos de los futuros gobernadores, regionales de nuestro país, ¿no? De los, de las regiones, digo, ¿no? Sí, es muy cierto eso, ¿no? Cómo ahí se involucra el papel de tecnología y también la política a través de los gobiernos regionales, ¿no? Y justamente, yendo un poco a un nivel más dogmático, y ya como última pregunta, vi uno de sus, pude leer uno de sus libros sobre abordando el primer delito, que es sobre la minería ilegal, y quería saber si usted cree o aún considera que el Ministerio eh, Público debería seguir aplicando, ¿no?, este principio de oportunidad, ¿no?, en los casos de minería ilegal. Eh, Yo discrepo abiertamente de la aplicación de ese tipo de mecanismos a uno de los delitos más graves, ¿no? El principio de oportunidad está concebido para delitos de bagatela que no tienen ninguna relevancia en la sociedad, ¿no? O que son pequeños, por así decirlo, ¿no? Y claramente se ha demostrado que este delito de minería ilegal es uno de los delitos más graves que tenemos como sociedad. Entonces no se debiera aplicar y además más aún cuando no están las condiciones dadas. Yo he tenido oportunidad a raíz de ese libro que usted menciona de investigar y de preguntar, por ejemplo, cuántos pedidos de acogimiento, de suspensión de operaciones ha recibido el Ministerio, perdón, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA, y son muy pocos, y en algunos casos se han recurrido a las direcciones regionales de energía y minas para suspender operaciones. El marco jurídico es expreso y claro, es al OEFA, no es a una dirección regional de energía y minas, ¿no? Y claramente, en los casos más agravados, definitivamente ni siquiera se debería aplicar esta situación, ¿no? Entonces creo que aquí, por ejemplo, para mí desde el lado penal debiéramos tener una claridad y una mejora y eliminar la aplicación del principio de oportunidad para este tipo de delitos tan graves, para mí los más graves dentro de nuestro título 13º del Código Penal, ¿no? sí, sí, correcto. Eso es muy importante porque, de hecho, vamos a la gravedad de la afectación al bien jurídico, ¿no? Y evidentemente los delitos ambientales quizás por autonomía uno relaciona sobre todo minería ilegal o tal ilegal, dentro de todas las submodalidades que hay, cada una. Pero sí, hay esta suerte de, digamos, de excepción de la responsabilidad, ¿no? A través de este principio, ¿no? Pero sí, sí, quería saber si aún, si aún consideraba o mantenía su posición en ese entonces, ¿no? Creo que sí. Uh -huh. Entonces, señor doctor Ipensa, en verdad creo que ya llegamos a al término de la entrevista. Como bien saben, nuestro público son entrevistas con preguntas claves, importantes, de relevancia y de actualidad. Entonces quería más que todo agradecerle por su tiempo, dentro de su agenda quizás recargada que tiene, y que en verdad tenga un buen inicio de semana y que en verdad dentro de sus actividades y que el Proyecto Prevenir sigas, digamos, cumpliendo con su rol de, digamos, dar mayor capacidad a la sociedad civil y sobre todo a la Amazonía, ¿no?, peruana. Y a todos los No, que nos están viendo también quería agradecerles, les invitamos a seguir viéndonos y estar atentos a las próximas ediciones de entrevistas ambientales. Y quería ver unas últimas palabras, doctor Ripensa, para nuestro público. no, muchísimas gracias a ustedes y cuán importante es que las nuevas generaciones, ¿no? Que los nuevos abogados se involucren en esta materia que es fundamental, ¿no? Y entender la relevancia del derecho ambiental, que no aborda, yo siempre digo ese ejemplo, no plantitas o animalitos como muchos creen, sino aborda en el bienestar de cada uno de nosotros, de la sociedad y de las generaciones futuras. Entonces toca repensar qué rol le